Bueno, muchas gracias a Mezcua, a la licenciatura de Antropología Social por invitarme. Gracias a Florencia Alejandro por que estamos aquí compartiendo esta mesa. Bueno, a mí me tocó una época muy distinta a la que se está aquí discutiendo. O sea, siento un poco ir una especie de máquina de tiempo, pero solo así podría yo pues interpretar un poco de que se nos preguntaba sobre cuál había sido nuestra experiencia. Porque en primer lugar, la llegada de los directores a la escuela, es decir, yo llego por una elección universal, directa y secreta de todo el conglomerado de la escuela. Es decir, la forma como se eligió al director, que fue una conquista de décadas enteras de lucha de los estudiantes, trabajadores, profesores de la escuela de antropología, y que estuvo el movimiento del 68 de por medio, y todos los años 70, de una participación permanente de la escuela en cuanto a involucramiento en compromisos sociales que se vinieron dando, y como uno de los principales centros latinoamericanos de enseñanza de la antropología a nivel tanto nacional como internacional. Por ello, pues por ejemplo, yo fui electo sin que mediara otro candidato, o sea, yo era candidato único, porque el consenso se dio entre todos los sectores y no hubo otra persona que se presentara, pero sí hubo una votación. Recuerdo incluso haber habido cerca de 900 electores, ¿no? Casi como una elección así tipo la URSS, ¿no? Yo saqué un porcentaje enorme de votos, porque sí hubo, es decir, era el único candidato. Entonces la escuela concretó toda una serie de décadas de lucha para una democratización de sus órganos de dirección. Entonces, por ejemplo, establecer la autonomía de los trabajadores de la escuela. Es decir, ellos se manejaban sus tiempos y sus formas de los trabajadores, hablando con el sindicato para que mantuvieran funcionando la escuela según sus propios acuerdos internos, ¿no? La otra cuestión de la democratización de los órganos de representación de la escuela, que se formó un consejo técnico, un consejo académico, pero con paridad de representación, estudiantes, trabajadores, profesores. Es decir, y en la elección de la dirección todos valían lo mismo, es decir, no habría un prorrateo. No, porque ahora creo que, no sé, 5 estudiantes valen un profesor, o no sé cuánto, ¿no? Más o menos, ¿no? Es decir, hay votos de calidad. O sea, ahí hemos perdido, porque, bueno, se elegía de esa manera. Y bueno, puede decirse, lo dijo Florencia, que el voto no es democracia, pero en ese momento a nosotros sí era muy importante la elección de la dirección. No lo digo para criticarte, Florencia, para nada, nomás lo dijiste en otro contexto y claro. Entonces, para nosotros sí era importante el origen de la dirección de la escuela. Creo que yo fui el último, no, Cándara fue el último. Cándara fue el último. Gloria fue la última de elección universal, directa y secreta, y después desapareció en la presión que se hace no solo para cambiar eso, sino para cambiar otras muchas cosas, porque pues viene ya el peso del sistema neoliberal, ¿verdad? El exclusivismo, el elitismo de la educación y los controles de todos los órganos del Estado con la ENA, es decir, que era una institución fuera de serie, sui generis, ¿no? Entonces, eso también significaba, bueno, democratización de los órganos de gobierno, paridad en la representación, la elección democrática de la dirección,
una mínima infraestructura para funcionar, que tocaba aspectos que no se tocan comúnmente, como por ejemplo la guardería, que se fundó en esa época. Yo le llamaba Herodes, pero le pusieron la pájara pinta. Entonces, una cafetería que no existía, y una librería que desde entonces se fundó, con la doña, que en realidad era una representación de un X grupo político que dijo, bueno, nosotros le entramos, el MRP, y le entraron. Entonces, era una mínima infraestructura para funcionar de ese tipo, y empezamos a luchar por tener una biblioteca y por el fondo del IPGH, recuerdo. Y entonces, también una visión integral de la antropología, que tiene un origen histórico también, porque es decir, es casi la única escuela de antropología en el mundo donde se enseñan todas las disciplinas de la antropología. Eso yo creo que es muy importante, es una escuela poco común en el mundo de la antropología, porque en ningún lugar enseñan arqueología, antropología física, historia, lingüística, es decir, tenemos funcionando el conjunto de las disciplinas antropológicas. Luego, la cuestión del espacio para todos, o sea, cuando yo entré, no existía ningún tipo de examen para que ingresaran los estudiantes, y obviamente yo no favorecí ningún tipo de mediación para que entraran los estudiantes, porque el tercero constitucional es muy simple, es administración, es educación gratuita y para todos. Entonces, ¿por qué tiene que haber un examen de admisión para que entren los estudiantes? ¿Quién va a decir quién entra y quién no entra? Es decir, ¿cómo están elaborados estos exámenes? Es decir, es como la prueba de enlace, es decir, es exactamente lo mismo. Claro que evidentemente entraban, bueno, cuando yo entré vino el boom del número de estudiantes que entraron alrededor de 2000 y pico. Creo que fueron 2500 estudiantes que entraron. Y luego la cuestión de la gratuidad de la educación. Esta fue una aplicación, sí, del tercero constitucional. Se cobraba para los exámenes extraordinarios y a títulos suficientes. Y entonces se dejó de cobrar cualquier cosa. O sea, los estudiantes venían a esta escuela, podían ingresar, todos los que tuvieran los papeles, porque tampoco pues, bueno, entraba cualquiera, entraban los que reunían los requisitos, ¿verdad? Entraban y sin examen alguno, y bueno, se daba pues se aplicaba el artículo tercero constitucional y se depuraron formas de corrupción que los estudiantes siempre habíamos nosotros pensado que existían, como eran unos cheques que se cobraban con notados antropólogos, tampoco voy a decir nombres, pero si me exigen, a lo mejor, que eran unos cheques que la gente cobraba porque sí, pues. Y entonces yo les puse una cartita, a casi 100, y les dije, usted está cobrando unos cheques de la federación, venían cheques de la federación. Eso no sé si está en la escuela, si está en la historia de la escuela, pero no, así fue. Entonces se les mandó una carta diciéndole, usted está cobrando por dar clase, le rogaría se integrara a dar clase, y si no, pues se suspenderá el cheque que usted recibe cada mes. Y bueno, respondieron alrededor de unos 10, 15, 20, ya no recuerdo el número, y se integraron y siguieron cobrando sus cheques, y el resto se cortó. Pero sí existían esos cheques, cosa que nosotros siempre habíamos sospechado. Quién sabe si ahora existan esos cheques, yo no me voy a meter, ¿no? Porque era lo que nosotros llamábamos los aviadores, ¿no? Bueno, en ese sentido, por ejemplo, se puso en marcha un proyecto que fue un proyecto muy importante para nosotros, que fue una licenciatura abierta en el estado de Oaxaca, misma que se cerró inmediatamente después de mi gestión por la eficiencia terminal. ¿Por qué? Porque por ejemplo, esta licenciatura era una licenciatura que se daba en Oaxaca con
con los maestros bilingües del estado de Oaxaca. Todos ellos eran maestros de escuela, ¿no? Pertenecían a la CENTE, a la sección 22, y tomaban clase en vacaciones, fines de semana, se concentraba y pasábamos, por ejemplo, fines de semana, vacaciones, muchos de nosotros que impartimos clase ahí, preparando una licenciatura, ¿sí?, en antropología social para estos. Terminaron, bueno, ingresaron alrededor casi 80, algo así, y se recibieron a la fecha, se han recibido 4 personas. Entonces uno diría, ¿qué eficiencia terminal? O sea, se vio así, ¿qué eficiencia terminal hay? 4, cerremos. Yo siempre estuve porque se cerrara, en contra de que se cerrara eso, porque la eficiencia terminal no nos dice el papel que luego jugaron todos estos profesores a lo largo de todas estas décadas. Y cuando vemos, por ejemplo, la movilización en el 2006 en Oaxaca, ahí vemos la eficiencia de algo que no se discute, que es la formación de los estudiantes como entes libres, como entes comprometidos, como entes que intentan cambiar su realidad social, que esa, según Foucault, debería ser la intención de una escuela libre, de una escuela distinta, ¿no? Es decir, por lo menos luchar por abrir esos espacios, no para llenar a una persona de datos, sino para formar personas que sean autónomas, que sean críticas y que tengan conciencia del lugar que ocupan en la sociedad, para que en función de ello actúen contra los poderes establecidos para hacer una sociedad más libre, más feliz, más todo. Entonces eso pues nos llevó a preguntarnos, bueno, ¿para qué la Escuela Nacional de Antropología e Historia? ¿Sí? ¿Qué papel jugaba? Y recuerdo que por el funcionamiento que se tenía, sí, no quiero decir que fue una especie de cuatrienio idílico, bueno, había más consensos que los que comúnmente se dieron después. Y qué bueno que Florencia habló, esto del acoso laboral es un tema impresionantemente importante porque evidentemente se está dando de muchas formas.